Vivir o existir. Juvenal Vargas Muñoz nos dice, en un universo donde al parecer todo cesa, corroborar tal cesar de la vida no requiere un esfuerzo extraordinario de nuestra parte. El esfuerzo se cifra en la hipótesis de una disolución absoluta, después de se concluir, o sobre su también hipotética continuación transmundana. De ambas hipótesis no hemos encontrado una respuesta definitiva, una respuesta final y concluyente. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué es existir? Dando una primera respuesta o aproximación, lo haremos desde una postura camusiana. Podemos decir que para Camus existir es pura irracionalidad y que la existencia es drama. Profundicemos un poco más en esta respuesta. Para Camus, la existencia es pura irracionalidad porque es inquietud e inutilidad. La existencia es pura irracionalidad porque es inquietud insoluble y constante, que se despliega sin paz ni salvación, en un universo inexplicable, caótico y azaroso. La existencia es pura problematicidad que se diluye de las manos de la racionalidad, en una conciencia, en un mundo incomprensible, que no encuentra familiaridad en su entorno ni con nosotros. Condena desgarradora, y la existencia posee una conciencia que emerge como grito que se pregunta, ¿cómo yo, que soy conciencia, he podido identificarme con la que no participa de mi naturaleza? De acuerdo a Fidel Argenis Flores Quirós, Camus exilia al hombre y confronta su conciencia con el mundo para demostrarle su insuficiencia, su claridad, que no es otra cosa más que su propia incapacidad de conquistar racionalmente o hacerse familiar al mundo. En tanto a que la existencia es drama, esto se debe a que la existencia se descubre sin significado, pero que se afirma implacable e insistentemente sobre un mundo irracional. Una segunda visión de lo que es existir o de lo que es la existencia nos la da Francisco Macías Arriaga, el cual nos dice, la existencia, a diferencia de la vida, es un proceso temporal en el que el individuo va construyendo su propia subjetividad, un proceso que exige el ejercicio de la libertad, basado en elecciones y golpes de fe. En base a lo anterior, remarquemos que existir implica elegir, y si se opta por actuar y pensar como los demás, esto nos lleva a la situación de desechar nuestra propia existencia, para dar pie a una forma de ser que no es propia. Berian nos dice, la imitación libera al individuo de la aflicción de tener que elegir, y por otra parte, introduce la posibilidad de destacar a través del ornato individual de su propia personalidad. Francisco Macías Arriaga nos dice, subordinarse, esta actitud facilita la vida. El ser humano no se preocupa por pensar en el mañana, en el futuro, recibiendo órdenes, solo se preocupa por cumplir con lo que se le ordena. A todo esto el filósofo Kierkegaard también tiene algo importante que decirnos. El crimen máximo ante los ojos de los hombres, aquel que castigan más cruelmente, es el de no ser como los demás. Eso prueba que su naturaleza animalística, porque los pájaros tienen razón de perseguir a picotazos al pájaro que no es como los otros, puesto que la especie es superior a los individuos. Los pájaros son animales, ni más ni menos. En cambio, el destino de los hombres es el de no ser como los demás, sino poseer cada uno su propia peculiaridad. Los hombres perdonan cualquier crimen, menos este que juzgan inhumano, el delito de ser hombre. Para ir concluyendo, tengamos en cuenta una breve reflexión de Gabriel Marcel. Existir es, por tanto, una dirección totalmente opuesta a aquella en que me impulsa el movimiento ardiente del deseo. Es completamente distinto que vivir solamente la vida. Mi vida, hay una cosa que se llama vivir y otra que se llama existir. Yo he elegido existir. Mi ser no se confunde con mi vida. La vida personal no nace totalmente formada con la vida. Cada individuo debe emprender su conquista. Para resumir, el hombre que solo vive o que tiene una existencia inauténtica experimenta el mundo del sé. Esto
o aquello, del tener, de lo impersonal, sufre una enajenación de las cosas externas. En pocas palabras, vive englutido por el mundo. Por el contrario, el existente vive embarazado de preguntas, experimenta con los misterios en su interior y aprecia el ser más que el tener. Es decir, yo creo que vivir es un hecho biológico, vivir lo hace un calamar, por ejemplo, en este sentido estoy mucho más cerca, digamos, de Joan Carles, mientras que existir es algo lo propiamente humano, algo que no se da, mientras que la vida sí se da, es decir, algo que uno se tiene que ganar con compromiso, esas características que le atribuía Mónica a la vida, y algo que además que exige compromiso, que exige un ser combativo, un estar abierto, un estar enfrentado. Etimológicamente existir es existere, es decir, salir de uno mismo hacia adelante, es decir, es crear, proyectarse, transformarse. Un ser humano no puede ser humano si no sale de sí, digamos. Porque precisamente uno de los mecanismos que utiliza el sistema hoy en día para coartar nuestra existencia, porque siempre hay que tener en cuenta que durante las sociedades disciplinarias el control era la vida, es decir, te encerraban o simplemente te mataban, digamos, los sistemas de poder, ¿no? A partir de ahí lo que se controla es la existencia, en las sociedades de control, en las sociedades de la trazabilidad y en las sociedades, digamos ahora, del pensamiento positivo, del felicismo, que lo que buscan verdaderamente es que seas un tío rentable. O sea, un tío que consiga rendimiento, que establezca rendimiento, ¿no? Pues uno de esos mecanismos es la falta de conciencia crítica. Cuando hoy en día aparece un guía, un gurú, como decía Mónica, que aparentemente te da claves de acceso a eso de la existencia, que es algo absolutamente que nadie te va a poder implantar, o sea, ni siquiera, digamos, la actitud que conlleva el tener que existir, ¿no? Lo que verdaderamente se está haciendo son normalmente dos cosas. O sea, una, la suplantación del pensamiento, es decir, mira, no te preocupes, piensa esto, normalmente en base a un lema cortito, sencillo de aprender, o sea, que uno lee el lema y dice, bueno, coño, pues ya lo tengo claro cuál es el sentido de la existencia. Eso es suplantar el pensamiento, tú no estás pensando a partir de Kant, por decirte algo, tú estás pensando como Kant. Esa es la suplantación. Y por otro lado, la distracción, el trending topic, el tema del momento. Es decir, lo que llamaba Heidegger la errancia, es decir, el sumergirte en una multitarea, que esto el precursor fue Windows, con las ventanitas, que te imposibilitan otra cosa necesaria para la existencia, que es el compromiso, o sea, comprometerte con lo que está. Heidegger, por ejemplo, distingue entre existencia auténtica e inauténtica. Claro. Lo que contaba Jorge justamente sería esa existencia inauténtica, esa avidez de novedades. Heidegger habla de eso, ¿no? Estar perpetuamente conectado, mandando aquí y tal, las redes sociales, eso es la existencia inauténtica. ¿La existencia auténtica cuál es? Bueno, pues de entrada saber que yo me proyecto hacia el futuro y que en ese futuro está la muerte. Es más, la muerte está en el futuro, pero también está en el presente, porque dice Heidegger, tan pronto como un ser humano entra en la vida, ya es bastante viejo como para morir. Porque no te están dejando existir, porque no estás pudiendo existir, porque todo el sistema ideológico está mutilando. Cuando antes decíamos que mutilaban la vida, es decir, que te cogían y te encerraban en una cárcel y tal, ahora lo que están haciendo es mutilándote la existencia, o sea, no dejándote abrirte, o sea, continuamente coartando, dándote material continuamente diverso para que te dé la sensación de que tú has llegado a un nivel, digamos, de conocimiento, de comprensión que estás pensando, por ejemplo. Espero les haya gustado el video.